El día era caluroso, incluso para ser octubre. El sol chileno abrazaba sin piedad las estrechas calles de Puente Alto, un pequeño pueblo escondido a la sombra de los majestuosos Andes. En la tienda Ropa Bonita funcionaba el aire acondicionado, pero apenas bastaba para combatir el calor sofocante. Isabela Moraima apiló otra pila de camisetas en el mostrador y miró el reloj. Aún le quedaban 3 horas para terminar su turno. Se frotó la sien. El dolor de cabeza que había empezado por la mañana no remitía. Isa, tómate una pastilla, le dijo Dominga Soto, su compañera, mientras le ofrecía un vaso de agua. Estás pálida. No pasa nada, respondió Isabela con su habitual indiferencia, pero tomó la pastilla de todos modos. Sonó el timbre de la puerta y entró un grupo de adolescentes hablando en voz alta. Isabela esbozó una sonrisa y se dirigió hacia ellos, pero entonces sonó su teléfono. Era su padre. «¿Papá? ¿Ha pasado algo?», escuchó, y, con cada segundo que pasaba, su rostro se ponía más pálido. Dominga, al darse cuenta, se acercó y le puso la mano en el hombro. «Ahora mismo voy», dijo Isabela con voz temblorosa. «Sí, enseguida». Colgó el teléfono y miró a su amiga con los ojos vidriosos. «Mamá ha muerto. Un infarto». El taxi se detuvo frente a una pequeña casa de una sola planta con paredes amarillas y tejas rojas. Delante de la casa ya había 2 coches, la vieja camioneta de su padre y el destartalado Ford de su vecina, doña Esperanza, que siempre era la primera en acudir en su ayuda. Isabela caminó lentamente por el camino cubierto de grava. Los cactus que tanto le gustaban a su madre se alineaban a lo largo de la pared de la casa, como guardias silenciosos. La puerta estaba entreabierta. Se oían voces apagadas en el interior. Entró en el vestíbulo y se quedó paralizada. La realidad de lo que estaba pasando la golpeó con toda su fuerza. Su padre, Ernesto Orellana, salió del salón. Sus hombros, siempre rectos, estaban caídos y sus ojos reflejaban una profunda desesperación. «Isita», dijo, utilizando el apodo que le había puesto de niña, y la abrazó con fuerza. «Se ha ido tan rápido. Ni siquiera he tenido tiempo de llamar a una ambulancia». Las lágrimas corrían por las mejillas de Isabel, que se refugió en el hombro de su padre. «¿Dónde está?» «En el dormitorio. El doctor Menjaca acaba de irse. Ha redactado el certificado de defunción. La casa olía a velas y a ese silencio especial que solo se encuentra en los lugares donde acaba de dejar de latir el corazón de alguien». Isabela entró en el dormitorio de sus padres. Luciana yacía en la cama, cubierta con una sábana blanca hasta la barbilla. Su rostro estaba tranquilo, como si simplemente se hubiera quedado dormida después de un largo día. Isabel se arrodilló junto a la cama y tomó la fría mano de su madre. «Perdón por no haber podido despedirme, mamá», susurró. Doña Esperanza apareció en la puerta con una taza de té. «Bebe, hija. Necesitas fuerzas». Isabel tomó la taza obedientemente, pero no dio ni un sorbo. No podía apartar la mirada del rostro de su madre. «He llamado a Gonzalo», dijo la vecina. «Ha prometido venir en cuanto termine su turno». Isabela asintió sin sentir gratitud. Por alguna razón, la idea de ver a su marido no le tranquilizaba. El día dio paso a la noche. Llegaron vecinos, parientes y amigos de la familia. Todos decían palabras de consuelo y abrazaban a Isabel, pero ella solo asentía mecánicamente. Por dentro se sentía vacía, llena de la conciencia de una pérdida irreparable. Gonzalo apareció cuando ya había oscurecido. Olía a virutas metálicas y aceite de máquina. Abrazó brevemente a su esposa. «Lo siento», dijo sin mucho sentimiento en la voz. «¿Tu padre dijo que el funeral es pasado mañana?» «Sí». Isabela lo miró con esperanza. «¿Puedes pedir el día libre?» Gonzalo frunció el ceño. «No lo sé. Tenemos un pedido urgente en la fábrica. Intentaré hablar con el capataz, pero no te prometo nada». Ella bajó la cabeza.
En otro momento se habría sorprendido por esa respuesta, pero ahora solo sentía el familiar dolor sordo de la decepción. Hace solo 5 años todo era diferente. En su memoria surgían vívidos recuerdos de cómo se conocieron en un festival municipal. Gonzalo acababa de mudarse a Puente Alto. Alto, de hombros anchos y sonrisa desarmante, le llamó la atención de inmediato. Su romance se desarrolló rápidamente. Gonzalo le regalaba flores, le escribía notas, la llamaba por las tardes. Sabía cortejarla, decirle las palabras adecuadas. Cuando, al cabo de 6 meses, le pidió matrimonio, Isabel no dudó en decir sí. Sus padres estaban encantados. Un yerno trabajador y educado, de buena familia, ¿qué más se podía pedir para la felicidad de una hija? Los primeros signos de cambio comenzaron después de la boda. Al principio eran cosas sin importancia, irritación si la cena no estaba lista a tiempo, descontento cuando se quedaba hasta tarde en casa de sus padres. Luego, control de los gastos y críticas a su aspecto físico. ¿Ya has comprado otra blusa? Ya tienes una docena en el armario, le decía mientras revisaba los recibos. Esa falda es demasiado corta. ¿Quieres que todos los hombres de la ciudad te miren? Isabela cedía, cambiaba, esperando que fuera algo temporal, que el amor lo arreglara todo. Pero con cada mes que pasaba, Gonzalo se volvía más duro. La primera vez que le levantó la mano fue 2 años después de la boda, empujándola con tanta fuerza que se golpeó contra el marco de la puerta. Se disculpó, juró que nunca volvería a pasar, pero volvió a pasar. Y otra vez, y otra. Y ahora estaba allí, en la casa de su infancia, junto al cuerpo de su madre, y solo sentía el frío del contacto de su marido. «Me quedaré aquí esta noche», dijo en voz baja. «Papá necesita ayuda con los preparativos del funeral». «Como quieras», respondió Gonzalo encogiéndose de hombros. «Solo avísame cuando vuelvas a casa. Tengo turno de noche pasado mañana, así que no podré ir al funeral». Isabela lo vio marcharse y no sintió nada más que alivio. Lo más terrible en ese momento era darse cuenta de que acababa de perder a su madre, pero la idea de que su marido no iría al funeral le producía un extraño consuelo. El cementerio de los Pinos estaba situado a las afueras de Puente Alto. Los viejos pinos que daban nombre al lugar proporcionaban una sombra fresca incluso en los días más calurosos. Isabela estaba de pie junto a su padre, junto al ataúd abierto. Al otro lado estaba su tía Consuelo, la hermana mayor de su madre, que había venido desde Valparaíso. El sacerdote pronunciaba las palabras de la oración fúnebre, pero Isabel las oía como a través de un velo. Ante sus ojos veía el rostro de su madre, viva, sonriente, y no el que yacía ahora en el ataúd. Contrariamente a lo que había dicho, Gonzalo había venido. Estaba un poco apartado, vestido con un traje oscuro que solo se ponía en ocasiones especiales. Isabel no sabía si alegrarse o no. Una parte de ella quería que estuviera a su lado, que la apoyara en esos momentos difíciles. Otra parte recordaba todos los momentos en los que había necesitado su apoyo y solo había recibido frialdad e indiferencia. La gente se acercaba a la tumba por turnos y arrojaba puñados de tierra. Isabela repetía mecánicamente esos movimientos. Un puñado de tierra golpeó sordamente la tapa del ataúd. «Adiós, mamá», susurró. Cuando terminó la ceremonia, todos se dirigieron a la salida del cementerio. Allí ya esperaban los coches para llevar a la gente a la casa de Orellana, donde se había organizado el almuerzo conmemorativo. Isabela caminaba junto a su padre, sosteniéndolo del brazo. Ernesto parecía haber envejecido 10 años. Su barba, siempre cuidada, estaba descuidada y su mirada perdida. «Estaba muy orgullosa de ti, Isita», dijo de repente. «Siempre decía que eras lo mejor que nos había pasado en la vida». A Isabel se le llenaron los ojos de lágrimas. «La voy a extrañar mucho, papá». «Yo también, hija. Todos los días de mi vida».
Ya casi habían llegado a la puerta del cementerio cuando Isabela se dio cuenta de que Gonzalo estaba hablando con Cayetano Fuentes, un viejo amigo de la familia que trabajaba como médico en la clínica local. Algo en la postura de su padre la hizo ponerse en guardia. De repente se tensó al mirar a los dos. «¿Papá? ¿Todo bien?» Ernesto pareció despertar de un trance y se obligó a sonreír. «Sí, solo estaba pensando. Vamos, nos esperan». Pero cuando pasaron junto a Gonzalo y Cayetano, Isabel no pudo evitar notar el cambio en el rostro de su padre. En su mirada se leía una extraña mezcla de sospecha y miedo. Era tan inusual en su padre, siempre tan seguro de sí mismo, que ella se estremeció involuntariamente. Gonzalo, al ver que se acercaban, saludó con la cabeza y le dijo algo rápido a Cayetano. Este miró a Isabel con simpatía. «Mi más sentido pésame, Isa. Tu madre era una mujer maravillosa». «Gracias, Cayetano», respondió ella en voz baja. «¿Vienes con nosotros?», le preguntó Ernesto a su yerno, y Isabel percibió un tono de tensión en su voz. «Sí, si es posible», respondió Gonzalo. «He dejado el coche en el taller». Durante todo el trayecto a casa, Isabel sintió una extraña tensión entre su padre y su marido. Apenas hablaron, y cuando intercambiaban alguna frase, lo hacían con una cortesía exagerada, como si fueran dos desconocidos. En la casa ya se habían reunido familiares y amigos. Las mesas estaban cubiertas con platos tradicionales. La gente hablaba en voz baja, compartía recuerdos de Luciano. Isabela observaba a Gonzalo. Se mantenía al margen, intercambiaba un par de frases con los colegas de Ernesto y bebió un par de copas de vino. Ni una sola vez se acercó a ella para preguntarle cómo se encontraba. «¿Siempre es tan frío?», preguntó en voz baja la tía Consuelo, acercándose con un plato de comida. «¿O es que no sabe expresar sus emociones?». Isabela se encogió involuntariamente. ¿Era tan evidente para los demás el abismo que los separaba? «A Gonzalo no le gusta mostrar sus sentimientos en público», mintió ella, defendiendo no tanto a su marido como a sí misma de la vergüenza de admitir que su matrimonio se estaba desmoronando. La tía resopló con desconfianza, pero no insistió. Al caer la tarde, la gente empezó a marcharse. Gonzalo se acercó a ella por primera vez en todo el día. «Me voy a casa. Mañana tengo que madrugar para ir a trabajar», dijo él. «¿Te quedas?» «Sí, quiero estar con papá. Ahora está completamente solo». Gonzalo asintió, claramente descontento, pero no discutió. Ya se estaba dando la vuelta para marcharse cuando Ernesto lo llamó. «Gonzalo, ¿puedes venir un momento?». Isabela vio que su padre apartaba a su marido. Hablaban en voz baja, pero por sus posturas tensas se notaba que no era una conversación fácil. En un momento dado, el rostro de Gonzalo se descompuso por la ira, pero rápidamente se controló. Asintió con la cabeza y, sin despedirse de Isabel, salió de la casa. ¿De qué hablaban?, le preguntó ella a su padre más tarde, cuando se quedaron solos y recogían la mesa. Ernesto dudó, como sopesando qué decir. «Solo le recordé que la familia es lo más importante que tiene una persona», respondió evasivamente, «y que en tiempos difíciles debemos ser especialmente atentos con nuestros seres queridos». Isabela no dijo nada. Le pareció que su padre no le había contado todo, pero el cansancio pudo más que su curiosidad. Ese día la había dejado exhausta. Por la noche, tumbada en su vieja habitación, miró al techo y pensó en cómo había cambiado su vida en solo unos días. Su madre había muerto. Gonzalo se estaba volviendo cada vez más frío y distante, y su padre claramente ocultaba algo. El teléfono vibró. Un mensaje de Gonzalo. «Mañana pasaré a recogerte después del trabajo. Es hora de volver a casa». «No, te echo de menos». «No, ¿cómo te encuentras?». Simplemente una constatación. Era hora de volver a casa. Isabela dejó el teléfono sin responder. Por primera vez en mucho tiempo, no quería volver.
Cerró los ojos y ante su mirada interior apareció el rostro de su madre. «¿Qué me aconsejarías, mamá?», preguntó mentalmente, pero no obtuvo respuesta. Solo el silencio y el vacío de la pérdida. Puerto Alto despertaba con el ruido de los camiones que pasaban y los ladridos de los perros. El sol salía lentamente por detrás de la cordillera, tiñendo las nubes de tonos rosados. Para la mayoría de los habitantes del pueblo comenzaba un día normal, pero no para Isabela Moraima. Habían pasado 2 semanas desde el funeral de Luciana, e Isabel aún no había podido volver a la normalidad. Estaba tumbada en la cama, mirando al techo, sin fuerzas ni para levantarse y abrir las cortinas. La habitación estaba sumida en la penumbra. El único sonido era el tic-tac del reloj de la mesita de noche. La puerta de entrada se cerró de golpe. Gonzalo se había ido a la fábrica. Ni siquiera se había asomado al dormitorio antes de salir. En los últimos días apenas habían hablado. Más bien, era ella la que no respondía a sus preguntas y a sus peticiones de que se recompusiera. «Tu madre ha muerto. Es triste, pero la vida sigue», le dijo 3 días antes, de pie en la puerta del dormitorio. «No puedes pasarte la vida tirada en la cama». Isabela ni siquiera se volvió hacia él. Simplemente miró por la ventana al trozo de cielo gris que se veía a través de la rendija entre las cortinas. Dentro había tal vacío que ni siquiera su rudeza la afectaba. El teléfono vibró en la mesita de noche. Isabela extendió la mano a regañadientes y miró la pantalla. Era un mensaje de Óscar Ruiz, el gerente de la tienda Ropa Bonita. «Isa, entiendo tu dolor, pero necesito saber cuándo piensas volver. Los clientes preguntan por ti y nos falta personal». Dejó el teléfono sin responder. Óscar la llamaba cada 2 o 3 días, al principio para darle el pésame, luego con insinuaciones cautelosas de que su ausencia estaba causando problemas. Isabela entendía su preocupación. Una tienda pequeña no podía permitirse mantener el puesto de una empleada que no aparecía en semanas, pero la sola idea de salir de casa, tratar con los clientes, sonreír, le daba náuseas. Alcanzó el vaso de agua que estaba en la mesita desde el día anterior. El agua estaba tibia y sin sabor. Un dolor sordo le latía en la cabeza y llevaba varios días sin desaparecer. El timbre de la puerta la hizo sobresaltarse. Se quedó inmóvil, esperando que quienquiera que fuera se marchara al pensar que no había nadie en casa. Pero el timbre volvió a sonar, más insistente, y entonces oyó una voz familiar. «Isa, sé que estás en casa. Abre o llamaré hasta que se agote la pila. Dominga». Su compañera de trabajo y, quizás, su única amiga íntima en la ciudad. Isabela se obligó a levantarse con dificultad. La habitación se le nubló ante los ojos, se había levantado demasiado rápido. Se puso la bata sobre la camisa de dormir y se dirigió lentamente hacia la puerta, apoyándose en la pared para sostenerse. Cuando abrió la puerta, Dominga exclamó: «Tienes un aspecto horrible». Isabela esbozó una débil sonrisa. «Gracias por el cumplido». «No bromeo», dijo Dominga, entrando decidida en la casa con las bolsas de la compra. «¿Cuándo fue la última vez que comiste algo caliente?». Isabela se encogió de hombros. Realmente no lo recordaba. En los últimos días apenas había sentido hambre, alimentándose a base de galletas saladas y té. Dominga entró en la cocina y enseguida empezó a sacar las bolsas y a poner los alimentos sobre la mesa. «Siéntate, te prepararé un desayuno como es debido y me contarás cómo te va». Isabela se sentó obedientemente a la mesa. No tenía fuerzas para discutir. Dominga encendió la cocina y empezó a cortar verduras para la tortilla, sin dejar de hablar. «Óscar está volviéndose loco. Anteayer vino esa vieja bruja de Ortiz y montó un escándalo porque tú eres la única que sabe elegirle bien la blusa. ¿Te lo imaginas? Aunque creo que solo quería asegurarse de que estabas bien. Todo el pueblo sabe lo de tu madre. Todos te dan el pésame». Domingas hablaba del trabajo, de los chismes del pueblo, de la nueva película que estaban proyectando en el cine local.
Isabel escuchaba distraídamente, pero la presencia de su amiga la tranquilizaba. Pronto apareció en la mesa una tortilla con queso y tomates, zumo de naranja recién exprimido y tostadas. «Come», le ordenó Dominga. «Y no me digas que no tienes hambre. Se te ve más delgada estas últimas semanas». Isabela obedeció, cogió el tenedor y se llevó el primer bocado a la boca. Para su sorpresa, la comida estaba deliciosa. No se había dado cuenta de lo hambrienta que estaba hasta que empezó a comer. «Así está mejor», dijo Dominga con un gesto de aprobación. «Ahora dime, ¿cuándo piensas volver? No es que te meta prisa, pero Óscar ya ha empezado a hablar de buscar una sustituta». «No lo sé», respondió Isabela en voz baja, apartando la mirada. «Es solo que no puedo. Cada vez que pienso en salir de casa empiezo a ahogarme». Dominga miró atentamente a su amiga. «¿Has hablado con el médico? Podría ser depresión». «No. Gonzalo dice que soy una vaga y que busco excusas para no trabajar». La cara de Dominga reflejó indignación. «Tu marido es un idiota. Perdona mi franqueza. Has perdido a tu madre. Es normal sentir tanto dolor, pero necesitas ayuda profesional». Isabela siguió comiendo sin levantar la vista. La manga de su bata se levantó un poco y Dominga se quedó paralizada mirando su muñeca. «¿Qué es eso?», preguntó, tocando con cuidado la mano de su amiga. En la pálida piel de Isabela se veían claramente unos moretones, manchas oscuras con forma de dedos. Isabela se bajó rápidamente la manga, pero ya era demasiado tarde. «No es nada. Me golpeé con la esquina del armario». «Con la esquina del armario que tiene exactamente la forma de una mano humana». La voz de Dominga se volvió dura. «Isa, mírame». Isabela levantó la vista a regañadientes. Estaban llenos de lágrimas. «Lo ha hecho Gonzalo, ¿verdad?». El silencio fue más elocuente que cualquier respuesta. «¿Hace mucho que pasa esto?», preguntó Dominga en voz baja. «A veces», respondió Isabela evasivamente. «No siempre es así. Es solo que ahora tiene muchos problemas en el trabajo y yo no le ayudo. Me paso todo el día tumbada». «No lo justifiques». Dominga dio un golpe en la mesa con la palma de la mano, haciendo que los platos saltaran. «Ningún problema le da derecho a levantarte la mano». Isabela bajó la cabeza. De repente, todas sus fuerzas la abandonaron y se echó a llorar, por primera vez desde el funeral de su madre. Dominga rodeó la mesa y abrazó con fuerza a su amiga, acariciándole la espalda. «Todo irá bien», le susurró. «Ya se nos ocurrirá algo». Cuando las lágrimas se secaron, Isabela se sintió vacía, pero, curiosamente, más ligera. Era como si hubiera llorado parte del peso que la había oprimido todo ese tiempo. «No sé qué hacer», admitió, secándose los ojos con un pañuelo. Mamá era la única con quien podía hablar de Gonzalo. «Ahora me tienes a mí», dijo Dominga con firmeza. «Y lo primero que haremos es llevarte al médico. Cayetano Fuentes te atenderá en la clínica mañana por la mañana. Ya lo he averiguado». Isabel negó con la cabeza nerviosamente. «Gonzalo se opondrá. Cree que es solo una moda, que estoy haciendo un capricho. No se lo digas. Pasaré a recogerte a las 9, cuando él esté en el trabajo». Isabela dudó. La idea de ocultarle algo a su marido le daba miedo, pero estaba tan cansada de sentirse destrozada. «Está bien», aceptó finalmente, «pero solo por un rato. Tengo que volver antes de que llegue para cenar». Dominga asintió. «Trato hecho. Mientras tanto vamos a ponerte presentable. ¿Cuándo fue la última vez que te duchaste?». La siguiente hora transcurrió entre ajetreos. Dominga obligó a Isabela a lavarse, la ayudó a lavarse el pelo y le eligió ropa limpia. Luego insistió en ventilar el dormitorio y cambiar las sábanas. «¿Ves? ¿Así está mejor?», preguntó cuando se sentaron a tomar el té en el salón, ahora limpio y lleno de luz solar. Isabela asintió con la cabeza. Realmente se sentía un poco mejor. La limpieza y el aire fresco no podían devolverle a su madre ni resolver los problemas con su marido, pero al menos creaban la ilusión de normalidad.
Cuéntame qué pasa entre vosotros, le pidió Dominga con delicadeza. Siempre pensé que teníais un matrimonio perfecto. Isabela sonrió con amargura. Lo era, al principio. Era tan atento, tan cariñoso. Todos me decían lo afortunada que era con mi marido. Yo también lo pensaba. Y luego todo empezó a cambiar. Lentamente, casi sin darse cuenta. Primero empezaron las exigencias. Cómo debía vestirme, con quién podía salir, cómo debía gastar el dinero. Luego, se enfadaba por cualquier cosa, y al cabo de un par de años, por primera vez, se calló, incapaz de pronunciar las palabras en voz alta. ¿Te pegó?, terminó Dominga en voz baja. Isabel la asintió con la cabeza. Después se disculpó. Dijo que no volvería a pasar, y yo le creí, quería creerle, pero la situación solo empeoró. ¿Por qué no te fuiste? Isabela se encogió de hombros. ¿A dónde? ¿Con mis padres? Entonces todos se habrían enterado de que mi matrimonio era una farsa. Mi madre estaba tan orgullosa de que me hubiera casado bien, no quería decepcionarla. ¿Y ahora? Ahora mi madre ya no está, dijo Isabela con voz temblorosa. Y no sé qué hacer. Dominga la tomó de la mano con cuidado para no tocarle los moretones. Escúchame, mañana iremos a ver a Cayetano. Es un buen médico y una persona honesta. Te ayudará con la depresión y quizá te aconseje qué hacer con esta situación. ¿Crees que hay una salida? La voz de Isabel denotaba duda. Siempre hay una salida, respondió Dominga con seguridad. A veces es difícil verla cuando estás en medio del problema, pero no estás sola, Isa. Yo estoy contigo, y tu padre también te apoyará, estoy segura. Isabel suspiró. Papá, no lo he visto desde el funeral. Ha llamado un par de veces, pero no he sido capaz de hablar con él. Y Gonzalo, por alguna razón, no quiere que vea a mi padre. Entonces tenemos que actuar cuanto antes, dijo Dominga con determinación. El aislamiento de la familia es un signo clásico de violencia en las relaciones. Está intentando alejarte de las personas que pueden ayudarte. En los ojos de Isabel se reflejó el miedo. No sé si podré ir en su contra. No te imaginas cómo se pone cuando se enfada. Me lo imagino, dijo Dominga en voz baja señalando su muñeca. Y por eso debemos hacer algo antes de que la cosa empeore. En ese momento, la llave giró en la cerradura de la puerta principal. Las dos mujeres se quedaron inmóviles. El reloj de la pared marcaba las 12:30, demasiado pronto para que Gonzalo volviera del trabajo. ¿Isa? Se oyó su voz desde el vestíbulo. Dominga apretó rápidamente la mano de su amiga. No tengas miedo, estoy aquí. Gonzalo apareció en la puerta del salón y se quedó paralizado al ver a la invitada. Una expresión de irritación se dibujó en su rostro, rápidamente sustituida por una sonrisa forzada. «Dominga, no te esperaba. He traído la compra y las noticias», respondió ella con naturalidad, como si no se diera cuenta de su descontento. «He decidido visitar a Isa. Hacía tiempo que no la veía». Gonzalo entró en la habitación y se sentó en un sillón frente a ella. Olía a metal y aceite de máquina, olores de fábrica que se habían impregnado en su piel y su ropa. «¿Qué tal va la tienda?», preguntó con fingido interés, pero sus ojos estudiaban fríamente a Isabel, fijándose en su cabello limpio y su ropa nueva. «Todo igual», respondió Dominga con naturalidad, pero Isabel notó la tensión en sus hombros. Óscar, por supuesto, extraña a Isa. Todos la extrañamos, pero entendemos que necesita tiempo. «Tiempo», repitió Gonzalo. «2 semanas es mucho tiempo. Ya es hora de volver a la vida», miró a su esposa. «Hoy te ves mejor. Quizás mañana podrías intentar ir a trabajar». Isabela se encogió bajo su mirada. «Yo no creo que esté lista. Yo creo que sí estás preparada». Su voz se endureció. «No puedes estar siempre escondida en casa. La vida sigue. Además, necesitamos dinero. No puedo hacer frente a todos los gastos yo solo». «En realidad», intervino Dominga, «los médicos recomiendan no precipitarse después de una pérdida así. La depresión es algo muy serio.
¿Depresión? Gonzalo sonrió burlonamente. Es solo una palabra de moda para los que no quieren asumir responsabilidades. Mi madre crió sola a 4 hijos trabajando en 2 empleos. No tenía tiempo para brillo. Domingas abrió la boca para replicar, pero Isabel le apretó la mano en señal de advertencia. Sabía que discutir con su marido era inútil, solo serviría para enfurecerlo más. Hablaré con Óscar, dijo en voz baja. Quizá podamos acordar que al principio trabaje solo mediodía. Gonzalo asintió, satisfecho con su docilidad. Muy bien, me voy en media hora. Me he entretenido en casa porque tenía que coger algo para el trabajo. Se levantó y se dirigió al dormitorio, dejando a las mujeres solas. ¿Ves?, susurró Isabel en cuanto él desapareció de su vista. No puedo hacerle frente. Más te vale hablar con Cayetano, respondió Dominga en voz igualmente baja. Recuerda, mañana a las 9 te espero en la esquina. Cuando Gonzalo regresó con unos papeles en las manos, Dominga ya se disponía a marcharse. Me ha alegrado verte, dijo en tono formal. Que te mejores, Isa, y no te apresures. Estoy segura de que Óscar lo entenderá. Gonzalo la acompañó hasta la puerta con una sonrisa cortés, pero en cuanto se cerró la puerta, su rostro cambió. Así que tienes fuerzas para tu amiga, pero no para limpiar la casa, espetó entre dientes. Llego a la hora de comer y esto es un desastre. Yo limpiaré hoy, prometió Isabela retrocediendo hacia la pared. De verdad. Y procura arreglarte un poco. Pareces un muñeco de trapo. La miró con aire crítico. Esa Dominga te influye mal. Te mete en la cabeza tonterías sobre la depresión. Solo se preocupa por mí. ¿Y yo no? Dio un paso hacia ella. Yo voy a trabajar todos los días. Nos mantengo. Aguanto tus caprichos. ¿Y qué obtengo a cambio? Una esposa que se pasa todo el día tirada en la cama compadeciéndose de sí misma. Isabela se quedó callada, sabiendo que cualquier palabra solo echaría más leña al fuego. Gonzalo se quedó un segundo más, clavándole la mirada. Luego se dio la vuelta y salió de la casa, dando un fuerte portazo. Solo cuando el sonido de sus pasos se desvaneció en la distancia, Isabela se permitió deslizarse por la pared hasta el suelo. Le temblaban las manos y el corazón latía como loco. Ante sus ojos apareció el rostro de su madre. ¿Qué harías tú en mi lugar, mamá?, se preguntó Isabela en silencio. Por primera vez desde su muerte, la respuesta le llegó clara y nítida. Lucharía por tu vida, hija. Isabela respiró hondo y se levantó del suelo. Mañana se reuniría con Cayetano, y ese sería el primer paso hacia algo nuevo. Aún no sabía qué, pero sentía que no podía seguir viviendo como lo había hecho durante los últimos años. Se acercó a la ventana y por primera vez en mucho tiempo vio realmente la calle, las casas de los vecinos, los cactus en flor a lo largo de la carretera, las montañas en el horizonte. El mundo seguía existiendo a pesar de su dolor, y tal vez era hora de volver a ese mundo, pero en sus propios términos, no en los de Gonzalo. La mañana comenzó con una llovizna, algo inusual para esa época del año en Puente Alto. Isabela se quedó de pie junto a la ventana, observando cómo las gotas resbalaban por el cristal, dejando trazos sinuosos. El reloj marcaba las 8:30. En media hora, Domingo la esperaría en la esquina de la calle, y ella tenía que decidirse. Ayer, después de que Gonzalo se marchara, se puso a limpiar, no por miedo a su marido, sino para mantener las manos ocupadas y no pensar. Fregó los suelos, quitó el polvo e incluso preparó la cena, una sencilla pasta con salsa. Gonzalo, al volver del trabajo, solo asintió en silencio al ver la mesa puesta. Ni una palabra de agradecimiento, como si fuera algo que se daba por sentado. Por la noche, apenas pegó pegada del ojo. La idea de la visita al médico le aterrorizaba y, al mismo tiempo, le daba una extraña esperanza. Era como si en la habitación oscura se hubiera entreabierto una puerta y se vislumbrara la luz. Isabela se vistió con sencillez. Vaqueros,
una blusa holgada de manga larga que ocultaba los moretones y una chaqueta ligera. La lluvia había cesado justo cuando salió de casa, cerrando la puerta con cuidado. En la calle olía a tierra mojada y a cactus. Después de la lluvia, siempre aparecía ese olor especial del desierto, fresco y un poco amargo. Dominga ya estaba esperando en el lugar acordado, cambiando el peso de un pie a otro. Pensé que te habías arrepentido, exhaló aliviada al ver a su amiga. Yo también lo pensé, admitió Isabela. Hasta el último momento. Se dirigieron a la parada del autobús. La clínica municipal estaba en el centro de Puente Alto, a 15 minutos en coche. ¿Cayetano sabe que vamos a IR? Preguntó Isabela cuando se subieron al autobús. Sí, le llamé ayer por la noche. Te ha reservado un hueco. Dijo que te esperaría en su consulta a las 9:30. Isabel se mesaba nerviosamente la correa del bolso. ¿Y si alguien me ve en la clínica y se lo dice a Gonzalo? A las 9:30 no hay casi nadie en la clínica. Todos están trabajando. Además, ¿qué hay de malo en que vayas al médico? Isabela no respondió. Ambas sabían que no se trataba de la visita al médico en sí, sino de que lo había hecho a escondidas de su marido, en contra de su opinión. La clínica las recibió con un vestíbulo frío y olor a antiséptico. En recepción había una enfermera mayor que, al ver a Dominga, la saludó con un gesto amable. «Buenos días, señorita Soto. El doctor Fuentes la está esperando. Consulta número 6, segunda planta». Al subir las escaleras, Isabela sintió que le temblaban las rodillas. De repente, no le dio miedo Gonzalo, sino lo que le diría el médico. ¿Y si confirmaba las palabras de su marido, que era una vaga y que no estaba deprimida? Dominga, como si le leyera el pensamiento, le apretó la mano para animarla. Todo irá bien. Cayetano es un buen médico y una buena persona. Te ayudará. La consulta número 6 era una habitación luminosa con una gran ventana. Detrás de la mesa estaba sentado Cayetano Fuentes, un hombre alto de unos 40 años con ojos bondadosos y canas entre el cabello oscuro. Al ver a Isabel, se levantó y le indicó una silla frente a la mesa. «Pasa, siéntate. Me alegro de que hayas venido». «Esperaré en el pasillo», dijo Dominga, e Isabel asintió con gratitud. Cuando la puerta se cerró tras su amiga, Cayetano volvió a sentarse a la mesa y miró atentamente a Isabel. «¿Cómo te encuentras?», preguntó con suavidad. Isabela quiso responder con el habitual vicios, pero en lugar de eso, de repente dijo la verdad. «Mal, muy mal». Cayetano asintió, como si esperara precisamente esa respuesta. «Cuéntame más. ¿Cómo te sientes exactamente?». Las palabras salieron solas, como si se hubiera roto un dique que las había retenido durante demasiado tiempo. «No puedo dormir, no quiero comer, no veo sentido en levantarme por las mañanas. Todo me parece gris, insípido, sin sentido. Desde que murió mi madre», su voz se quebró. «Es como si algo se hubiera roto dentro de mí. Sé que tengo que seguir viviendo, volver al trabajo, pero no soy capaz». Cayetano la escuchó sin interrumpirla. Cuando ella terminó, él hizo algunas anotaciones en su libreta. «¿Cuánto tiempo lleva así?». «2 semanas, desde el día del funeral». «¿Y antes? ¿Había tenido estados similares anteriormente?». Isabela se quedó pensativa. «A veces, no tan intensos. Había días en los que solo quería quedarme en la cama, pero me obligaba a levantarme, a ir al trabajo». «Entiendo», dijo Cayetano mientras seguía tomando notas. «¿Ha pensado en suicidarse? ¿En que la vida no vale la pena?». Isabela negó con la cabeza. «No, es solo que no siento nada. Es como si estuviera entumecida». «Eso también es un síntoma», asintió el médico. «¿Y físicamente? Dolores de cabeza, problemas digestivos, tensión muscular». «Sí, todo eso, especialmente los dolores de cabeza». Cayetano dejó el bolígrafo. «Isabela, lo que describes se parece mucho a una depresión clínica».
No es solo tristeza o pereza como algunos pueden pensar. Es una enfermedad real que hay que tratar. ¿Tratar?, repitió ella. ¿Cómo? Hay diferentes enfoques: terapia con medicamentos, psicoterapia, cambio de estilo de vida. Yo recomendaría un enfoque integral. Le extendió una receta a Isabel. Es un antidepresivo. Empieza a tomarlo a diario. El efecto no es inmediato, suele tardar entre 2 y 3 semanas, pero te ayudará a estabilizar los procesos químicos del cerebro. Isabela cogió la receta y miró el nombre desconocido del medicamento. ¿Tiene efectos secundarios? Es posible que los primeros días sienta somnolencia o náuseas leves, pero suelen desaparecer. Cayetano le acercó una hoja con un número de teléfono. Es el contacto de un colega mío, un psicoterapeuta. Ayuda a personas en situaciones similares. Isabela guardó la receta y la hoja en el bolso, sin saber si los utilizaría. Gonzalo se opondría sin duda. Cayetano la observaba y parecía leer sus pensamientos. Hay algo más de lo que me gustaría hablar. He notado que mantienes la mano izquierda en una posición poco natural, como si te doliera. Isabela instintivamente apretó la mano contra el cuerpo. Solo es un golpe. ¿Puedo echar un vistazo? Ella extendió la mano con renuencia. Cayetano le subió con cuidado la manga de la blusa, dejando al descubierto la muñeca y el antebrazo, cubiertos de moretones de diversa antigüedad, desde los más recientes, de color púrpura, hasta los más viejos, amarillentos. ¿Todos estos moretones son recientes?, preguntó él, aunque la respuesta era obvia. Isabela guardó silencio, bajando la mirada. Isabela, continuó Cayetano con suavidad, como médico, debo preguntarte, ¿quién te ha hecho esto? Me caí, respondió ella mecánicamente. ¿Sobre la mano de alguien? ¿Varias veces? En su voz no había reproche, solo preocupación. Escucha, conozco a tu familia desde hace muchos años, te he visto crecer, y ahora veo a una mujer que sufre no solo de depresión, sino también de violencia. Isabela levantó los ojos llenos de lágrimas. ¿No se lo dirá a nadie? Todo lo que me digas como médico es confidencial, le aseguró él. Pero no puedo dejar de ofrecerte ayuda. Sacó otra tarjeta del cajón de la mesa y la puso delante de ella. Son los datos de contacto del Centro de Crisis de Santiago. Allí ayudan a mujeres que se encuentran en situaciones difíciles, proporcionan alojamiento temporal y asistencia jurídica. Isabel tomó la tarjeta y miró el llamativo logotipo con la imagen de una palma abierta. No sé, comenzó a decir y se calló. No tienes que decidirlo ahora mismo, dijo Cayetano. Solo quiero que sepas que hay gente dispuesta a ayudarte, y yo soy uno de ellos. Le extendió otra receta. Esto es un somnífero, te ayudará a dormir bien. Tómalo antes de acostarte, no más de una vez cada 2 días. Cuando Isabela salió del consultorio, Dominga se levantó de un salto de la silla en el pasillo. ¿Qué tal? Dijo que tengo depresión, respondió Isabela mostrando las recetas. Te ha recetado medicamentos. Te lo dije. Dominga abrazó a su amiga. Es bueno que te haya diagnosticado. Ahora puedes empezar el tratamiento. Bajaron al primer piso y salieron de la clínica. Isabela sintió un extraño alivio, como si hubiera compartido un peso que había llevado sola durante demasiado tiempo. Pasemos por la farmacia de camino, sugirió Dominga. Compramos los medicamentos. Isabela asintió. Por el camino le contó a su amiga todo lo que le había dicho Cayetano, incluida la conversación sobre los moretones y los datos de contacto del centro de crisis. Tienes razón, dijo Dominga con seriedad. Tienes que pensar en tu seguridad. Esta situación con Gonzalo no va a mejorar por sí sola. Lo sé, respondió Isabela en voz baja. Es solo que no sé qué hacer, a dónde ir. Para empezar, ve a ver a tu padre, es tu familia. Isabela negó con la cabeza. No quiero meterlo en esto, ya sufre bastante por lo de mamá. Pero es tu padre, tiene que saber lo que está pasando. Entraron en la farmacia y compraron los medicamentos.
Isabela escondió los envases en el fondo del bolso, esperando que Gonzalo no lo rebuscara. «Gracias», le dijo a Dominga cuando llegaron a su casa. «Por todo. Prométeme que tomarás los medicamentos», le dijo su amiga con severidad. «Y llámame si pasa algo, a cualquier hora del día o de la noche». Isabela la abrazó. «Te lo prometo». Una vez sola, entró en la casa y enseguida sintió el familiar escalofrío del miedo. ¿Cuántas veces había vuelto a casa sin saber de qué humor estaría su marido? ¿Cuántas veces había rezado para que el día transcurriera sin discusiones ni reproches? El reloj marcaba las 11. Faltaban 2 horas para que Gonzalo volviera a casa para comer. Isabela decidió preparar su plato favorito, carne asada con patatas y chile. Quizás eso le suavizaría el humor. Ya estaba terminando de cocinar cuando sonó el teléfono. Era su padre. «¿Papá?», respondió ella secándose las manos con una toalla. «Isita», la voz de Ernesto sonaba cansada. «¿Cómo estás?». «Bien», mintió como de costumbre. «¿Y tú?». «Sobreviviendo», hizo una pausa. «Escucha, tenemos que hablar de algunos asuntos. La herencia de tu madre, los documentos. Me gustaría pasar por tu casa mañana, si no te importa». Isabela se quedó paralizada. Ver a su padre era algo que deseaba y temía al mismo tiempo. «Claro, papá. ¿Cuándo te viene bien?». «Creo que sobre las 3. Tengo turno de mañana en la tienda». «Bien, te espero». Al colgar, Isabela sintió inquietud. A Gonzalo no le haría gracia la visita de su suegro. Después del funeral, algo había pasado entre ellos, aunque ella nunca supo de qué habían hablado entonces. A la 1 en punto, Gonzalo regresó a casa. La carne con patatas ya estaba servida en la mesa, junto con su salsa favorita. «Huele muy bien», comentó él sentándose a la mesa. «¿Estás de buen humor hoy?». «Solo quería preparar algo especial», respondió Isabel sirviéndole un plato. «¿Qué tal en la fábrica?». «Normal», respondió Gonzalo empezando a comer. «¿Y tú qué has hecho?». «El momento de la verdad. ¿Mentir o arriesgarse?». «He ido a la clínica», se decidió ella, «con Cayetano Fuentes». La mano de Gonzalo, con el tenedor a medio camino de la boca, se quedó inmóvil. «¿Por qué?». «Yo me encontraba mal desde hacía unas semanas. Decidí consultar a alguien». Gonzalo dejó el tenedor y entrecerró los ojos. «¿Y qué te ha dicho ese gran doctor?». Isabela tragó saliva. «Cree que estoy deprimida. Me ha recetado medicamentos». «Deprimida», repitió Gonzalo con sorna. «Una excusa maravillosa para los vagos. ¿Y qué medicamentos necesitas para empezar por fin a cumplir con tus obligaciones?». «No es una excusa», replicó Isabela en voz baja. «Es una enfermedad real». «¿Una enfermedad?». Gonzalo se levantó bruscamente y volcó el vaso de agua. «¿Sabes lo que es una enfermedad real? Es cuando mi padre se estaba muriendo de cáncer, consumiéndose vivo, pero aún así se levantaba cada mañana e iba a trabajar hasta que ya no podía más. Tú perdiste a tu madre, sí, es duro, pero es parte de la vida, y decidiste que eso te da derecho a quedarte en la cama sin hacer nada». Isabela dio un paso atrás cuando él se acercó a ella. «Gonzalo, por favor, no me lo estoy inventando». Cayetano dijo: «Me importa un comino lo que dijo Cayetano». La agarró del brazo, apretándolo hasta hacerle daño. «¿Crees que no sé que has estado yendo allí con tu amiga? Sánchez os vio en el autobús y me lo contó». Isabela se quedó helada. Sánchez trabajaba con Gonzalo en la fábrica y vivía cerca de la clínica. «Solo quería que me atendieran». «¿Atención médica?». La empujó con tanta fuerza que ella se golpeó contra el armario de la cocina. «¿O para quejarse de mí? Ayer te vi susurrando algo a tu Dominga. ¿Qué le has contado? ¿Que soy un mal marido? ¿Que te maltrato?». «No». Isabela levantó las manos en gesto defensivo. «No he dicho nada de eso». Gonzalo cogió las recetas que ella había dejado descuidadamente sobre la mesa de la cocina. «Antidepresivos, somníferos». Rompió los papeles en pedazos. «Nada de pastillas, tienes que controlarte.
Arrojó los trozos de receta al suelo. «Vístete, vamos a la tienda, ahora mismo. Es hora de que vuelvas al trabajo». «No puedo», susurró Isabela. «Por favor, Gonzalo, dame un poco más de tiempo». ¿Tiempo? ¿Cuánto más? ¿Una semana? ¿Un mes? ¿Un año? La agarró por los hombros y la sacudió. «Despierta. La vida sigue, y si eres mi esposa, cumple con tus obligaciones». En ese momento sonó su teléfono. Gonzalo maldijo, soltó a Isabel y sacó el móvil. ¿Sí? ¿Qué? Su rostro se transformó. «Ahora mismo voy». Guardó el teléfono. «Hay un problema con la línea. Tengo que volver urgentemente a la fábrica», la señaló con el dedo. «Pero esta conversación no ha terminado. Hablaremos en serio esta noche». Cuando la puerta se cerró detrás de él, Isabel se dejó caer lentamente al suelo entre los trozos de recetas. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Se sentía acorralada, sin salida. Su mirada se posó en el bolso, donde estaban los medicamentos que había comprado y la tarjeta del centro de crisis. Se estremeció al darse cuenta de una simple verdad. Esto no podía seguir así. O encontraba la fuerza para marcharse, o, algún día, Gonzalo iría demasiado lejos. Recordó las palabras de Cayetano. La depresión aumenta la sensación de impotencia, te hace creer que no hay salida, pero no es así. Abrió el envase de antidepresivos y se tomó una pastilla con agua del grifo. Luego recogió los trozos de receta. Cayetano podría recetarle otros. La decisión llegó de repente, con una claridad que no había sentido en mucho tiempo. Mañana vendría su padre, hablaría con él de todo, y hoy empezaría a prepararse. Isabela subió al dormitorio y sacó del armario una vieja bolsa de viaje, la misma con la que ella y Gonzalo habían viajado a Valparaíso durante su primer año de matrimonio, cuando todo aún iba bien. Abrió el cajón de la cómoda y empezó a meter lo más necesario: ropa interior, algunas blusas, vaqueros. Actuaba con método, tratando de elegir cosas que Gonzalo difícilmente notaría que habían desaparecido. Guardó los documentos en un pequeño bolso: el pasaporte, el certificado de matrimonio, la tarjeta sanitaria. Buscó a tientas en el bolsillo la tarjeta del centro de crisis y la miró durante un largo rato. Luego marcó con decisión el número en su móvil. «Centro de crisis Esperanza, ¿en qué puedo ayudarla?», respondió una voz femenina. «Me llamo Isabel Moraima», dijo en voz baja. «Me ha dado su número el doctor Fuentes. Yo tengo un problema con mi marido». «Estamos aquí para ayudarla», respondió la mujer con suavidad. «Cuénteme con más detalle». Isabel habló durante mucho tiempo, de forma confusa, deteniéndose a menudo para controlar sus emociones. Le contó cómo Gonzalo había cambiado poco a poco, cómo había empezado a controlar cada uno de sus pasos, cómo le había levantado la mano por primera vez. Le habló de la muerte de su madre y de la visita al médico, sobre el miedo y la vergüenza que le habían impedido pedir ayuda antes. «No está sola», dijo la mujer cuando Isabela terminó. «Muchas mujeres pasan por esto. Puede venir a vernos cuando quiera, el centro está abierto las 24 horas. Tenemos habitaciones libres, abogados, psicólogos». «Yo lo pensaré», respondió Isabela. «Gracias». Después de la conversación sintió una extraña tranquilidad. Era como si, al contar su historia en voz alta, hubiera dado el primer paso hacia la libertad. Isabela siguió recogiendo sus cosas. Encontró un escondite para el bolso en el altillo, detrás de unas cajas viejas con adornos navideños, donde Gonzalo nunca miraba. Cuando todo estuvo listo, volvió a la cocina y empezó a preparar la cena como si nada hubiera pasado. Encendió la radio para ahogar sus pensamientos y el miedo a la conversación que le esperaba con su marido. Gonzalo volvió tarde, sobre las 10 de la noche. Olía a alcohol, lo que significaba que había ido al bar con sus compañeros después del trabajo. Eso era bueno y malo al mismo tiempo. Bueno, porque tal vez se olvidaría del incidente de la mañana. Malo, porque el alcohol lo ponía aún más agresivo.
La cena está en la nevera, dijo Isabela, tratando de que su voz sonara normal. La calentaré. Gonzalo asintió con la cabeza y se dejó caer pesadamente en una silla. Un accidente casi destruye todo el taller. Apenas pudimos arreglarlo. Ella puso un plato con la comida recalentada delante de él y se sentó frente a él. Menos mal que nadie resultó herido. Santos se rompió un dedo, pero no es nada. Comenzó a comer, e Isabela comprendió con alivio que la ira parecía haber pasado. ¿Qué has hecho hoy? Limpiar, cocinar, titubeó un segundo. Ha llamado papá. Gonzalo se quedó inmóvil con el tenedor en la boca. ¿Y qué quiere? Quiere hablar de la herencia de mamá. Unos documentos. Vendrá mañana. Mañana trabajo, murmuró Gonzalo, claramente descontento. Vendrá a las 3. Está bien, dijo Gonzalo, volviendo a comer. Pero que no se entretenga. Tengo turno de noche y necesito dormir antes. Isabela asintió, sintiendo cómo todo su interior se contraía por el miedo y la expectación. Mañana. Mañana hablaría con su padre y decidiría qué hacer. Esa noche tomó una de las pastillas para dormir. Para su sorpresa, Gonzalo no puso ninguna objeción, solo dijo, «Vete a dormir. Tengo que terminar algo para el trabajo». Tumbada en la cama, Isabela observaba cómo la luz de la luna se proyectaba en la pared a través de la rendija de las cortinas. Pronto la pastilla empezó a hacer efecto y sus párpados se volvieron pesados. Su último pensamiento antes de dormirse fue la esperanza de que el día siguiente fuera el comienzo de una nueva vida. Una vida sin miedo. La grisácea luz del amanecer apenas se colaba por las cortinas cuando Isabela abrió los ojos. El efecto del somnífero había desaparecido antes de lo que esperaba. A su lado, Gonzalo dormía con dificultad. El reloj electrónico de la mesita indicaba las 5:30, demasiado temprano para un día normal, pero perfecto para lo que ella tenía planeado. Isabela se deslizó con cuidado fuera de las sábanas, tratando de no despertar a su marido. Él se dio la vuelta, murmuró algo en sueños, pero no se despertó. Ella se quedó inmóvil, escuchando su respiración. Cuando volvió a ser regular y profunda, Isabela salió de puntillas del dormitorio. Los objetos pequeños, que no podía recoger antes sin correr el riesgo de ser vista, esperaban su momento. El cepillo de dientes, el peine, la crema facial. Con dedos temblorosos, sacó el bolso de su escondite en el altillo y rápidamente metió en él las últimas cosas. El estuche con los pendientes que le había regalado su madre cuando cumplió 25 años. La foto de sus padres. Un pequeño libro de poemas, lo único que se permitía leer cuando Gonzalo no estaba en casa. Isabela bajó silenciosamente a la cocina, abrió el cajón superior y sacó un sobre en el que había guardado el dinero que había ahorrado durante los últimos meses. No era mucho. Gonzalo controlaba estrictamente los gastos y le exigía un informe de cada peso, pero era suficiente para los primeros días. El corazón le latía tan fuerte que parecía que su sonido se propagaría por toda la casa. Tras comprobar una vez más el contenido del bolso, cerró el pestillo. Lo más difícil quedaba por hacer: esperar a que llegara su padre y hablar con él, explicarle la situación, pedirle ayuda y apoyo. Isabel miró el reloj. Eran las 5:30. Gonzalo solía levantarse a las 7, a veces antes. Eso significaba que tenía poco tiempo para esconder el bolso en algún lugar cerca de la salida, para poder cogerlo rápidamente antes de irse. Abrió con cuidado la puerta del armario del recibidor. Era demasiado pequeño. Gonzalo vería el bolso enseguida si echaba un vistazo. El trastero debajo de la escalera, allí guardaban las herramientas. Su marido podía entrar a buscar algo. Isabela miró a su alrededor, sintiendo cómo crecía el pánico. Entonces su mirada se posó en un pequeño hueco detrás de la puerta de entrada, donde solían dejar los paraguas y los bastones. Se acercaba el bolso a la pared y lo cubría con un viejo impermeable. Decidido,
Rápidamente escondió el bolso, disimulándolo con el impermeable para que, desde fuera, pareciera que solo eran cosas apiladas. ¿Qué haces? La voz de Gonzalo la hizo dar un respingo por la sorpresa. Estaba en el umbral, somnoliento y ceñudo, en pijama. Yo estoy recogiendo, respondió Isabela titubeando, rezando para que él no notara la expresión de culpa y horror en su rostro. Gonzalo entrecerró los ojos. ¿A las 6 de la mañana? No podía dormir. Decidí entretenerme con algo útil. Él resopló con desconfianza, pero, para su alivio, no siguió con el tema. Ya que te has levantado, prepara café. De todos modos, ya no voy a poder dormir. Isabela se apresuró a ir a la cocina, sintiendo cómo le latía el corazón. Casi la pilla. Demasiado arriesgado. Quizás debería esperar a que se fuera a trabajar y luego recoger rápidamente sus cosas. Pero si hoy se queda en casa, puso la cafetera al fuego y sacó las tazas. Le temblaban tanto las manos que tuvo que apretarlas contra el pecho para calmar el temblor. Gonzalo entró en la cocina, se sentó a la mesa y cogió el periódico del día anterior. Era su rutina matutina habitual. Él leía el periódico mientras ella preparaba el desayuno. Nada fuera de lo normal, solo que hoy todo era diferente. Hoy ella se iba a marchar. ¿Te acuerdas de que hoy viene tu padre?, preguntó Isabela poniéndole la taza de café delante. Sí, murmuró él sin apartar la vista del periódico. A las 3. Sí, vamos a hablar de la herencia de mamá y de algunos documentos. Espero que no tarde mucho. Tengo que dormir antes del turno de noche. Isabela asintió con la cabeza mientras sacaba los huevos de la nevera. ¿Qué preparo para desayunar? Huevos con bacon, y no quemes las tostadas como la última vez. Empezó a preparar el desayuno realizando mecánicamente los gestos habituales. Por dentro, todo se contraía por el miedo y la expectación. Pronto terminaría. Hoy comenzaría una nueva vida. Sin miedo, sin humillaciones, sin necesidad de estar constantemente alerta. El desayuno transcurrió en el silencio habitual. Gonzalo comía mientras hojeaba el periódico, haciendo comentarios ocasionales sobre lo que leía. Isabela respondía con monosílabos, pensando en la conversación que iba a tener con su padre. «Voy a prepararme», dijo Gonzalo terminando su café. «A las 8:30 hay que estar en la fábrica». En cuanto se cerró la puerta de la cocina, Isabela se dejó caer sin fuerzas en una silla. Le temblaban las manos y sentía náuseas. Demasiados nervios, demasiado miedo para una sola mañana. Se quedó así unos minutos, recuperando el aliento. Luego se levantó y empezó a recoger la mesa. Tenía que comportarse como de costumbre. Quedaba muy poco tiempo para encontrarse con su padre. Gonzalo bajó 15 minutos más tarde, ya vestido con su ropa de trabajo, pantalones oscuros y una camisa a cuadros. «Te dejaré la comida en la nevera», dijo Isabela. «Caliéntatela cuando llegues». Él asintió, cogió la chaqueta del respaldo de la silla y se dirigió hacia la salida. Isabela se quedó inmóvil, mirando el hueco donde había escondido el bolso. ¿Pasará por delante o lo verá? Gonzalo se detuvo en la puerta, frunció el ceño y bajó la mirada. El corazón de Isabela se detuvo. ¿Qué es eso? Se agachó y tiró hacia sí de la gabardina, detrás de la cual estaba escondido el bolso. La habitación se nubló ante sus ojos. «Ahora no», suplicó mentalmente Isabela. «Ahora no, cuando estaba tan cerca de la libertad». «¿Te ibas a algún sitio?» La voz de Gonzalo se volvió grave y amenazante cuando sacó el bolso y vio su contenido. Ropa cuidadosamente doblada, documentos, dinero. «Yo...» Isabela no podía articular palabra, paralizada por el miedo. «¿Ibas a marcharte?» Dio un paso hacia ella, apretando el bolso con fuerza. «¿Huir de mí? ¿A dónde? ¿Con tu padre? ¿O con tu amiga Dominga?» Isabela retrocedió hacia la pared. «Gonzalo, por favor. ¿Por favor?» Él tiró el bolso al suelo y su contenido se esparció por el suelo. «¿Esto es lo que me das?»
¿Por todo lo que he hecho por ti? ¿Por aguantar tus caprichos, tu pereza, tus berrinches? No lo entiendes. Oh, lo entiendo perfectamente. La agarró por los hombros y la empujó contra la pared. ¿Has decidido que puedes marcharte sin más? ¿Dejarme a mí, a tu marido? Tenía el rostro tan cerca que Isabela podía oler el café y la pasta de dientes. En los ojos de Gonzalo ardía una furia que ella nunca había visto antes. No puedo seguir viviendo así, susurró ella, sintiendo cómo las lágrimas le corrían por las mejillas. Me haces daño, constantemente, con tus palabras, con tus manos. ¿Te hago daño? La empujó con fuerza y ella cayó de rodillas entre las cosas esparcidas. No tienes ni idea de lo que es el dolor de verdad. Has crecido en un entorno protegido, eres la niña de papá, nunca has conocido los verdaderos problemas. Isabela lo miró desde abajo, sintiendo de repente no solo miedo, sino también ira. Los años de silencio y paciencia estallaron de repente. No tienes derecho a tratarme así, nadie lo tiene. Me voy, Gonzalo, hoy mismo, y tú no me detendrás. Su rostro se deformó por la ira. ¿Que no te detendré? Eres mi esposa, mi propiedad. No irás a ninguna parte sin mi permiso. Isabela comenzó a recoger las cosas que se habían caído, tratando de meterlas de nuevo en el bolso. Gonzalo la observaba, respirando con dificultad, como si hubiera corrido una maratón. ¿Así que eso es lo que hay? Su voz se volvió repentinamente suave, lo que era aún más aterrador que un grito. A escondidas, como una ladrona, mientras yo estaba en el trabajo. Y yo que pensaba por qué de repente te habías vuelto tan servicial. Me preparabas mi comida favorita, no discutías. Estabas esperando el momento oportuno, ¿verdad? Necesito tiempo, dijo Isabela sin levantar la vista, para pensarlo todo, para aclararme. No tiene por qué ser para siempre. Mientes, dijo él entre dientes. Ya lo tienes todo decidido. Seguro que lo has hablado todo con tu padre. ¿No viene hoy para eso? ¿Para llevarte? No, él solo quiere hablar de la herencia de mamá. No sabe nada. Gonzalo sonrió, pero no había ni una pizca de alegría en su sonrisa. ¿Sabes qué es lo más gracioso, Isa? Nunca has aprendido a mentir. Te delatan los ojos. Siempre apartas la mirada cuando mientes. Se acercó al armario del pasillo, abrió la puerta y empezó a rebuscar dentro. Isabela se quedó inmóvil, sin entender qué estaba buscando. Y entonces lo vio, un cubo y una fregona. ¿Qué estás haciendo? Gonzalo sacó el cubo, lo llenó con agua del grifo del baño y añadió detergente. La espuma subió casi hasta el borde. Si crees que puedes irte así sin más, dijo, volviendo con el cubo lleno, estás muy equivocada. Pero ya que te has decidido, ten la amabilidad de cumplir con tus obligaciones antes de irte. Empujó el cubo hacia sus pies, derramando agua por el suelo. Limpia esto, y la cocina, y el dormitorio. Que todo brille, y yo veré cómo te esfuerzas y tal vez, luego hablamos de tu marcha. Isabela miró el agua derramada, el cubo, las manchas de humedad en su falda. Algo dentro de ella se rompió definitivamente. No, dijo en voz baja. ¿Qué? He dicho que no. Su voz se hizo más firme. No voy a hacerlo. Gonzalo agarró el cubo y se lo puso en las manos con fuerza, volviendo a derramar el agua. Lo harás. No te quiero como esposa, pero al menos servirás como limpiadora, ya que no sabes hacer nada más. El cubo era pesado, las manos de Isabela temblaban y casi se le cae. El agua se derramó por el suelo formando un gran charco. ¡Inútil! Ni siquiera sabes hacer esto. Gonzalo levantó el brazo y Isabel se encogió instintivamente, esperando el golpe. En ese momento sonó el timbre de la puerta. Ambos se quedaron quietos. ¿Quién es? Siseó Gonzalo. ¿Tu padre? Demasiado pronto. Isabela miró el reloj. Solo eran las 8 de la mañana. Aún faltaban 7 horas para que llegara su padre. No lo sé, respondió con sinceridad sin soltar el cubo. El timbre volvió a sonar.
más insistente. «Abre», ordenó Gonzalo. «Y ni una palabra de lo que hemos hablado, ¿entendido? Sonríe y compórtate con normalidad». Isabela dejó el cubo en el suelo y se dirigió a la puerta, tratando de secarse las manos mojadas con la falda. Las lágrimas aún le corrían por las mejillas y se las secó apresuradamente. «¿Quién es?», preguntó al acercarse a la puerta. «Isa, soy yo», dijo la voz de su padre. «Abre». Ella miró desconcertada a Gonzalo, que se había quedado paralizado con una expresión de ira y sorpresa en el rostro. «¿Qué hace aquí a estas horas?», siseó él. «No lo sé», respondió Isabela con un movimiento de labios y abrió la puerta. Ernesto Orellana estaba en el umbral, con una bolsa de papel con pasteles en las manos. Sonrió, pero la sonrisa se le congeló en el rostro al ver el rostro lloroso de su hija. «¿Qué ha pasado?», preguntó entrando en la casa. «Nada, papá». Isabela intentó esbozar una sonrisa. «Solo un pequeño malentendido. No te esperábamos tan pronto». «Decidí pasar antes de abrir la tienda», explicó Ernesto pasando al vestíbulo. Su mirada se posó en las cosas esparcidas, el suelo mojado, el cubo. «¿Qué está pasando aquí?». «Una pequeña limpieza», intervino Gonzalo esbozando una sonrisa falsa. «Isabela está un poco torpe hoy, ha derramado agua». Ernesto miró atentamente a su yerno, luego a su hija, fijándose en su aspecto desaliñado, sus ojos enrojecidos y sus manos temblorosas. «Ya veo», dijo secamente. «Isa, ¿me ayudas en la cocina? He traído bollos recién hechos. Hay que preparar el café». «Claro, papá», respondió ella con alivio dirigiéndose a la cocina, lejos de Gonzalo. Ernesto la siguió, pero antes lanzó una mirada severa a su yerno. «¿No llegas tarde al trabajo?». «Aún tengo tiempo», respondió Gonzalo. «No hemos terminado nuestra conversación con Isabel». «Creo que sí», dijo Ernesto con calma. «Ve, te prepararé un café para llevar». Gonzalo quiso objetar, pero se lo pensó mejor y siguió a su suegro a la cocina. Isabela ya estaba sacando las tazas del armario, tratando de que sus manos no temblaran tanto. «Siéntate», le dijo Ernesto a su hija. «Yo lo haré todo». Había tal autoridad en su voz que Isabela obedeció sin protestar. Gonzalo se sentó frente a ella, mirándola con malicia. Ernesto encendió la tetera y empezó a sacar el azúcar y el café, como si estuviera en su casa. «Bueno», dijo, volviéndose hacia ellos, «¿podéis explicarme qué está pasando?». «Nada especial», respondió rápidamente Gonzalo. «Solo una discusión familiar. ¿De esas que hacen llorar a mi hija y dejar sus cosas tiradas por todo el suelo?». La voz de Ernesto sonó dura como el acero. «Papá», dijo Isabela en voz baja, «¿podemos hablar a solas?». «No», respondió Gonzalo, dando un golpe en la mesa con la palma de la mano. «No hay secretos en mi casa. Si tienes algo que decir, dilo delante de mí». Ernesto miró a su yerno fijamente. «¿Y si yo quiero hablar con mi hija a solas?». «Esta es mi casa», repitió Gonzalo con obstinación. «Y ella es mi esposa». «Es mi hija», replicó Ernesto con calma. «Y ahora está asustada. Quiero saber por qué». Isabel miraba alternativamente a su padre y a su marido, sintiendo cómo la tensión entre ellos aumentaba hasta llegar al límite. Gonzalo parecía a punto de estallar. Ernesto, por el contrario, parecía tranquilo en apariencia, pero en sus ojos ardía un fuego peligroso. «Todo esto es una tontería», dijo Gonzalo levantándose. «No tengo tiempo para esto. Tengo que irme a trabajar». Se dirigió hacia la salida, pero se volvió hacia Isabela en la puerta. «Continuaremos esta conversación por la noche. No te olvides de recoger este desorden». «Ella no va a recoger nada», dijo Ernesto con firmeza. Gonzalo se volvió bruscamente. «¿Qué?». «He dicho que mi hija no va a limpiar nada», repitió Ernesto. «Y no hay nada que discutir. Ella se viene conmigo. No irá a ningún sitio». Gonzalo volvió a entrar en la cocina, apretando los puños. «Es mi esposa y se quedará aquí».
Isa, dijo Ernesto con calma, sin apartar la mirada de Gonzalo, ve a recoger tus cosas. Nos vamos en 10 minutos. Isabela se levantó indecisa. Gonzalo le cerró el paso. Siéntate, no irás a ninguna parte. Aléjate de mi hija, dijo Ernesto en voz aún más baja, lo que lo hacía aún más peligroso. ¿O qué? Preguntó Gonzalo desafiante. ¿Qué vas a hacer, viejo? Papá, por favor, suplicó Isabela al ver que su padre se acercaba lentamente a Gonzalo. No discutan. Ya no hay forma de evitarlo, dijo Ernesto. He oído suficiente detrás de la puerta. He oído cómo te hablaba este hombre. He visto los moretones en tus manos, y no voy a callarme más. Gonzalo palideció. ¿Has estado espiando? He llegado antes, explicó Ernesto. Quería darte una sorpresa. Y os oí hablar. Estaba en el pasillo, detrás de la puerta del salón. Oí cada palabra. La habitación se sumió en un silencio sepulcral. Isa, dijo Ernesto de nuevo sin apartar los ojos de Gonzalo, ve a recoger tus cosas, solo lo imprescindible, lo demás lo recogeremos después. Esta vez, Isabel no dudó. Rodeó a Gonzalo, que se había quedado paralizado, y salió rápidamente de la cocina. A sus espaldas se oyó un estruendo, como si alguien hubiera golpeado con fuerza la mesa. «Te arrepentirás», oyó la voz de Gonzalo, llena de rabia y amenazas. «No», respondió tranquilamente su padre. «Tú lo lamentarás. Cada moretón en su cuerpo, cada insulto, cada lágrima». Isabela se quedó parada en el pasillo, paralizada por el sonido de esas palabras. Luego, como despertando, se apresuró a recoger las cosas esparcidas y las metió de nuevo en la bolsa. Le temblaban las manos, pero ahora no por miedo, sino por el alivio y una extraña sensación de ligereza. Su padre había llegado. Lo sabía todo, y la iba a sacar de allí. En la cocina continuaba la conversación. Las voces se hacían cada vez más fuertes. Isabela no prestaba atención a las palabras. Recogía apresuradamente sus cosas, añadiendo lo que podría necesitar en primer lugar: documentos, dinero, medicamentos, teléfono, cargador. Cuando terminó y volvió a la cocina con el bolso en las manos, los hombres estaban de pie a ambos lados de la mesa, mirándose como dos depredadores antes de la lucha. «Estoy lista, papá», dijo Isabela en voz baja. Ernesto asintió con la cabeza sin apartar la mirada de Gonzalo. «Bien, ve al coche. Yo salgo ahora». «Esto no ha terminado», espetó Gonzalo cuando ella pasó junto a él. «Eres mi mujer, volverás». «No», respondió Isabela mirándolo directamente a los ojos por primera vez en mucho tiempo. «Nunca». Salió de la casa sintiendo una extraña mezcla de miedo, alivio e incertidumbre sobre el futuro. El sol ya estaba alto e inundaba la calle con su luz brillante. La vieja camioneta de su padre estaba aparcada en la acera. Isabela se sentó en el asiento del copiloto y puso el bolso sobre las rodillas, apretándolo como si fuera un salvavidas. Un minuto después salió su padre. Tenía el rostro serio, pero tranquilo. Se sentó al volante, arrancó el motor y, sin decir una palabra, puso el coche en marcha. Isabela se volvió para mirar la casa que había sido su prisión durante los últimos años. En la ventana de la cocina se recortaba la figura de Gonzalo, una silueta oscura contra las cortinas claras. Ella apartó la mirada y miró al frente, a la carretera que se alejaba de su vida pasada. «Todo irá bien, Isita», dijo su padre, rompiendo el silencio por primera vez. «Ahora todo irá bien». Isabela asintió con la cabeza, incapaz de hablar por el nudo que tenía en la garganta. Las lágrimas volvieron a correr por sus mejillas, pero ahora eran lágrimas de alivio y esperanza. La casa de Ernesto Orellana estaba situada en una calle tranquila del casco antiguo de Puente Alto. El edificio, de una sola planta, con techo de tejas verdes y un pequeño jardín donde Luciana cultivaba cactus y geranios, no destacaba entre las construcciones vecinas, pero para Isabel siempre había sido un símbolo de seguridad.
Habían pasado 2 semanas desde el día en que su padre la había sacado de la casa de Gonzalo, 2 semanas de silencio y tranquilidad, solo interrumpidas por las llamadas del abogado que Ernesto había contratado para ayudar a su hija con el proceso de divorcio, 2 semanas de vuelta gradual a la vida. La mañana era cálida y soleada. Isabel estaba sentada en la terraza con una taza de té, observando cómo los colibríes bebían el néctar de las flores de colores vivos que había plantado su madre. Allí todavía se sentía la presencia de Luciana, en los paños de cocina cuidadosamente doblados, en las pequeñas figuritas que adornaban las estanterías, en el aroma a lavanda con el que rellenaba las bolsitas para la ropa. ¿No tienes frío? Ernesto salió a la terraza con la cafetera en las manos. La mañana es fresca. No, papá, aquí se está bien. Isabela sonrió mientras observaba a su padre servirse café y sentarse a su lado en una silla de mimbre. ¿Qué tal en la tienda? Todo igual, dijo él dando un sorbo al café. Dominga vino ayer y preguntó por ti. La llamé hace unos días, prometió visitarte pronto. Ernesto miró atentamente a su hija. En esas 2 semanas había cambiado notablemente. Había desaparecido la mirada abatida y había enderezado los hombros. El médico le había recetado nuevos medicamentos para la depresión y parecían estar funcionando. «Te ves mejor», dijo él. «Más tranquila». Isabela asintió. «Así es. Por primera vez en mucho tiempo puedo simplemente sentarme y disfrutar del momento, sin pensar en lo que dirá o hará Gonzalo cuando vuelva a casa». Ernesto frunció el ceño al oír mencionar a su yerno. «¿No ha vuelto a llamar?» «No, desde que le prohibiste acercarse a la casa». Isabela tomó un sorbo de té. «El abogado dice que todos los documentos están listos. Solo falta mi consentimiento y se puede solicitar el divorcio». «¿Y qué te detiene?» Ella suspiró. «No lo sé. Miedo, supongo. De todos modos, siento que si doy ese paso, él encontrará la manera de vengarse». «No se atreverá», dijo Ernesto con firmeza. «Te lo prometo». Había tal seguridad en su voz que Isabela no pudo evitar quedarse pensativa. Desde el día en que su padre la había sacado de casa, notaba en él una nueva fuerza, una determinación que antes no había visto. Era como si supiera algo que ella ignoraba. «Papá», comenzó Isabela con cautela, «aquella mañana, cuando llegaste, le dijiste a Gonzalo que se arrepentiría de cada moretón que tuviera en el cuerpo. Lo dijiste como si tuvieras algún tipo de poder sobre él». Ernesto dejó la taza sobre la mesa y se recostó en la silla. «Tengo información que puede causarle serios problemas, y él lo sabe». «¿Qué información?» Él guardó silencio, como sopesando si debía contarlo. «He descubierto algo sobre su pasado, antes de que se mudara a Puente Alto». «¿Y qué es?» «Estaba relacionado con gente poco honrada de Antofagasta. Participó en robos, estafas. Una vez, el asunto acabó mal. Hubo un herido grave». Isabela miró atónita a su padre. «¿Cómo lo sabes?» «Por casualidad, cuando acababan de conocerse, un hombre de Antofagasta entró en la tienda. Vio una foto tuya y de Gonzalo en mi mesa y me lo contó. Decidí comprobarlo. Todo era cierto». «¿Y lo sabías todo este tiempo?» En la voz de Isabel se notaba el reproche. «¿Por qué no me lo dijiste?» Ernesto suspiró. «Debería haberlo hecho, pero tú eras tan feliz». Y Gonzalo juraba que había cambiado, que el pasado era pasado. Decidí darle una oportunidad. Pensaba que el amor podía cambiar a una persona. Sacudió la cabeza. «Dios sabe que fue un error». ¿Y mamá lo sabía? No, no quería preocuparla. Isabela dejó la taza. Sentía amargura en su interior. «¿Es decir que sabías que me casabas con un hombre con un pasado oscuro y no me dijiste nada?» Ernesto bajó la cabeza. «Es culpa mía, hija. Debería haber intervenido antes, pero respetaba tu decisión y esperaba que todo saliera bien». «¿Y después?» «Después empecé a notar cambios en ti. Dejaste de sonreír,
Te estremecías con los ruidos fuertes. Siempre tenías prisa por llegar a casa porque a Gonzalo no le gusta que llegues tarde. Empecé a sospechar, pero no quería intervenir sin que tú me lo pidieras. Isabela se quedó en silencio, asimilando la información. De repente, muchas cosas se aclararon. La extraña tensión entre su padre y su marido en el funeral de su madre, aquella escena en el cementerio, cuando vio cómo cambiaba el rostro de su padre al ver a Gonzalo. En el funeral de mamá, dijo lentamente, hablaste con él a solas. ¿De qué? Le dije que veía cómo te trataba y que, si eso no cambiaba, no me quedaría más remedio que contárselo todo a la policía. ¿Y qué te respondió? Lo negó todo. Dijo que era un viejo chiflado que se inventaba historias, que eres feliz con él. Ernesto sonrió con amargura. Nunca he visto a gente feliz tan asustada. Isabela se abrazó a sí misma, sintiendo el familiar escalofrío de miedo al pensar en Gonzalo. ¿Y si se enteraba de que su padre se lo había contado? ¿Y si decidía vengarse? ¿Es peligroso?, preguntó en voz baja. Lo fue, respondió Ernesto, pero ahora le asusta más la perspectiva de perder su trabajo y su reputación. El jefe de la fábrica es muy estricto con el pasado de sus empleados. Si se entera de que Gonzalo ocultó información cuando lo contrató, su conversación fue interrumpida por el ruido de un motor. Isabela levantó la vista y vio el familiar Ford, destartalado, que se detenía frente a la puerta de la casa. El corazón le dio un vuelco. «Es él», susurró, instintivamente encogiéndose en el sillón. Ernesto se levantó. «Quédate aquí». «Papá, no», lo agarró del brazo. «Llamemos a la policía. Todo irá bien», dijo él, soltándola suavemente y bajando del porche. Gonzalo ya había abierto la verja y se dirigía a grandes zancadas hacia la casa. Llevaba ropa de trabajo y tenía el rostro desencajado por la ira. «¿Dónde está?», gritó sin llegar hasta Ernesto. «Sé que está aquí». «Vete», dijo Ernesto con calma. «Aquí no te queremos». «Es mi mujer». Gonzalo se detuvo frente a él apretando los puños. «Y exijo hablar con ella». «Ella no quiere hablar contigo. Vete antes de que llame a la policía». Isabela observaba la escena desde la terraza, paralizada por el miedo. Nunca había visto a Gonzalo así, con la cara roja de ira, la mirada enloquecida y las venas hinchadas en el cuello. «La policía», se rió, pero no había alegría en su risa. «Adelante, llámala. A ver qué dice tu hijita cuando les cuento que es una ladrona, que me ha robado el dinero al marcharse». «Eso es mentira», dijo Ernesto con firmeza, «y los dos lo sabemos». «¿Y quién les va a creer? ¿A ti o a mí?». Gonzalo dio un paso hacia él. «Yo soy su marido. Diré que está mentalmente inestable, que toma pastillas, que se inventó la historia de la agresión para justificar el robo. Y quién sabe, quizás sea verdad». Ernesto no retrocedió ni un paso. «Te lo digo por última vez. Vete». Gonzalo lo empujó y pasó rápidamente junto a él, dirigiéndose a la terraza. «Isa, sal. Tenemos que hablar». Isabela se acurrucó en el sillón, sintiendo cómo le latía el corazón en el pecho. Sin pensarlo dos veces, se levantó y corrió hacia la casa, cerrando la puerta tras de sí. Gonzalo se lanzó tras ella, pero Ernesto lo agarró por el hombro. «Te he dicho que te vayas». Gonzalo respondió empujando con fuerza a su suegro, que perdió el equilibrio y cayó al suelo. Sin mirar atrás, subió corriendo los escalones del porche y tiró de la puerta, pero estaba cerrada. «Isa, abre». Empezó a golpear la puerta con los puños. «Ábreme, o la derribaré». Isabel retrocedió hacia el interior de la casa, pensando frenéticamente qué hacer. El teléfono se había quedado en el porche. Su padre estaba en el suelo, y Gonzalo estaba en un estado en el que nunca lo había visto. La puerta crujió bajo los golpes. Un poco más, y las bisagras no aguantarían. Isabela miró a su alrededor en busca de algo que pudiera servirle de protección. Su mirada se posó en el pesado bastón de su padre que estaba en un rincón.
La puerta se abrió de golpe y Gonzalo apareció en el umbral, con el rostro desencajado por la ira y los ojos enloquecidos. «Aquí estás», siseó, dando un paso adelante. «¿Creías que podías marcharte así? ¿Abandonarme? ¿Contarle a todos lo malo que soy?» «Vete», dijo Isabela con voz ronca, apretando el bastón. «Llamaré a la policía». «No llegarás a tiempo», dijo él, lanzándose hacia ella. Ella dio un salto hacia atrás, levantando el bastón, pero él se lo arrebató fácilmente de las manos. El bastón cayó al suelo con estrépito. «Gonzalo, te lo ruego», dijo ella, retrocediendo hasta que su espalda se apoyó contra la pared. «Hablemos tranquilamente». «¿Hablar?», entrecerró los ojos. «¿De qué?». «De cómo me has humillado delante de todo el pueblo, de cómo le has contado a todo el mundo que te pegaba». «No le he dicho nada a nadie», negó Isabela con la cabeza. «Excepto a Cayetano. Pero él es médico, no se lo dirá a nadie». «¡Mientes!». Gonzalo la agarró por los hombros y la sacudió con fuerza. «Tu amiga Dominga ya está difundiendo rumores. Ayer Sánchez no me dio la mano. Todos lo saben. Todos». Isabela sentía cómo las uñas se le clavaban en la piel a través de la fina tela de la blusa. El dolor la sobrió y le hizo pensar con claridad. «Si sigues», dijo tranquilamente, mirándolo a los ojos, «solo empeorará. Suéltame. No volveré, Gonzalo. Nunca». «Volverás», dijo él, levantando el brazo. «Cuando haya terminado contigo me lo suplicarás». El golpe no alcanzó su objetivo. Una mano lo agarró por la muñeca en el aire. Gonzalo se volvió y vio a Ernesto, con el labio partido, pero de pie, apretándole la mano con una fuerza inesperada para un anciano. «No te atrevas», espetó Ernesto entre dientes. «No te atrevas a tocar a mi hija». Gonzalo intentó liberarse, pero el agarre era férreo. Ernesto lo tiró bruscamente hacia sí, alejándolo de Isabel, y se interpuso entre ellos. «Papá», suspiró Isabel, pero él la detuvo con un gesto. «Ve a la cocina. Llama a la policía», dijo sin apartar la mirada de Gonzalo. «¿A la policía?». Gonzalo se rió, limpiándose la sangre de la mejilla rota. «¿Qué les dirás? Que vine a visitar a mi esposa, que irrumpiste en mi casa, que me agrediste, que intentaste golpear a mi hija». Ernesto hablaba con calma, pero en su voz se percibía una nota de firmeza. «Y luego les contaré sobre Antofagasta, lo que le sucedió a Ricardo Núñez». Gonzalo palideció. «No te atreverás». «Me atreveré, y tú lo sabes». Ernesto dio un paso adelante. «Te di una oportunidad. Te permití casarte con mi hija a pesar de tu pasado. ¿Y cómo me lo pagaste? Convirtiendo su vida en un infierno». «Eso fue hace mucho tiempo», dijo Gonzalo entre dientes. «No hay pruebas». «Hay pruebas», dijo Ernesto con calma. «Me encargué de ello hace 5 años. Declaraciones escritas de testigos, informes médicos. Todo está bien guardado en poder de mi abogado, con instrucciones de entregarlo a la policía si algo nos pasa a Isabel o a mí». Gonzalo miró a Ernesto y luego a Isabel, que estaba en la puerta de la cocina con el teléfono en la mano. Su rostro reflejaba toda una gama de emociones: ira, miedo, desconfianza. «¿Qué quieres?», preguntó finalmente. «Que desaparezcas de nuestras vidas», respondió Ernesto. «Firma los papeles del divorcio, no te acerques a Isabel, no la llames, no le escribas, olvida que existe, y quizá entonces los papeles se queden en manos del abogado». «Eso es chantaje, es una opción», lo corrigió Ernesto. «La primera y la última que te ofrezco. Decídete ahora». Gonzalo apretó los puños con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos. Por un instante, a Isabel le pareció que iba a abalanzarse sobre su padre. Ya había marcado el número de emergencias y tenía el dedo sobre el botón de llamada. «Está bien», dijo Gonzalo con voz apagada. «Firmaré, pero con una condición». «No estás en posición de poner condiciones», dijo Ernesto con frialdad. «Quiero que sea ella quien lo diga».
Gonzalo señaló a Isabel con la cabeza. Que sea ella quien diga que quiere el divorcio. Ernesto miró a su hija. Isabel bajó lentamente el teléfono y dio un paso adelante. Quiero el divorcio, dijo con voz firme y segura. Quiero que salgas de mi vida para siempre, Gonzalo. Él la miró con una mirada larga y pesada. Luego asintió. Como quieras. Que tu abogado envíe los papeles. Los firmaré. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y se dirigió hacia la salida. Se detuvo en el umbral y se volvió. Te arrepentirás, Isa, tarde o temprano. Oh, lo único que lamento, respondió ella con calma, es no haberme ido antes. Tras su marcha, la casa quedó en silencio. Isabel y Ernesto se quedaron mucho tiempo mirando la puerta abierta, como temiendo que Gonzalo volviera. Finalmente, Isabela se acercó y la cerró. Se volvió hacia su padre. ¿Es verdad lo de Ricardo Núñez? Ernesto asintió. Sí. Hace 5 años, durante un robo en una tienda en Antofagasta, un guardia resultó gravemente herido. Gonzalo fue uno de los participantes. No lo atraparon, pero hubo testigos. Isabel se acercó y abrazó con fuerza a su padre. Gracias, papá, por estar a mi lado, por salvarme. Él la abrazó a su vez. Perdón por no haberlo hecho antes.